Imagina entrenar sin parar, soñando con llegar a la cima, y justo cuando estás tan cerca, todo se rompe en un instante. No es una caída más, es una lesión que amenaza con borrar años de esfuerzo, la ruptura del ligamento cruzado anterior. Duele en el cuerpo, pero duele aún más en el alma. Aún así, la verdadera fuerza está en levantarse y seguir luchando. Yo soy el doctor Mauricio Torres y aquí comienza tu ruta de bienestar. Sí hay una influencia importante en el patrón de movimiento y cómo se entrena desde edades tempranas para prevenir estas lesiones, ¿no? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Ola de Salud, el podcast en el que hablamos de temas de salud relevantes que son necesarios para nosotros tomar mejores decisiones y tener un mejor estilo y calidad de vida. Yo soy el doctor Mauricio Torres y el día de hoy nos acompaña el doctor Iñaki Centeno. Te doy la bienvenida a este episodio. ¿Y qué te parece si nos platicas un poco de quién eres y del tema del que vamos a hablar el día de hoy? Hola, mucho gusto y gracias por la invitación. Pues les platico, yo soy un médico egresado del sistema de Tec Salud, de la Escuela de Medicina del Tec de Monterrey. Hice una especialidad en el Christus Muguerza, alta especialidad en ortopedia, y posteriormente hice un fellowship en Barcelona, en el Instituto García Cugat y la Mutualidad Catalana de Futbolistas, que es un instituto que se dedica a atender puros futbolistas, ¿no? Para cirugía artroscópica y medicina regenerativa. Y hice un diploma en medicina del deporte con el Comité Olímpico Internacional, siendo el primer egresado mexicano de ese programa, ¿no? Eh, Involucrado en el tema deportivo, durante 12 años fui el médico de los equipos representativos y de alto rendimiento del Tecnológico de Monterrey, lo cual incluye una variedad de deportes bien interesantes, desde fútbol americano, taekwondo, natación, atletismo, soccer, voleibol, básquetbol, entre otros, ¿no? Una población más o menos de unos 550 atletas. Y actualmente trabajo con un equipo profesional de fútbol americano, que son los Osos de la LFA. Doctor, el día de hoy lo invitamos para que nos platique un poco de las lesiones del ligamento cruzado anterior. Es un tema que yo creo que se habla mucho en todos los grupos de amigos, cada juevesitos. Yo creo que se habla de una noticia, algún amigo, algún conocido que tiene alguna de estas lesiones y siempre nos preguntamos por qué. O sea, ¿qué es esta lesión? ¿En qué tipo de personas sucede? ¿Cuáles son los mecanismos de lesión? ¿Y qué podemos hacer para prevenir esta lesión? Entonces, ¿nos podrás platicar un poquito de cómo funciona la rodilla? ¿Cuáles son como las diferentes estructuras importantes en la rodilla? ¿Y qué es exactamente es el ligamento cruzado anterior? La rodilla es una articulación, para fines prácticos, es una zona donde va a haber movimiento entre diferentes huesos, ¿no? O diferentes partes anatómicas. En este caso, entre el muslo y la pierna, esa es la zona de la rodilla. Está compuesta por el fémur, que es un hueso grande que tenemos en la parte del muslo, y en la parte de la pierna tenemos a la tibia y el peroné. Además, tenemos otro hueso que está en la parte de adelante de la rodilla que se llama rótula. Ujú. La rótula es un huesito de forma circular que se puede mover cuando tenemos la rodilla relajada y en extensión. Es el que podemos mover, ¿no? Hay algunos grupos musculares en la rodilla que nos van a permitir extenderla, hacerla hacia adelante, que es el cuádriceps, que está eh, compuesto de varios grupos. Y en la parte de atrás tenemos unos grupos que se llaman isquiotibiales. Los Ujú. isquiotibiales son los que nos van a permitir flexionar la rodilla. Acompañado a esto, hay algunos componentes que parece curioso, pero el control de la rodilla también viene de la cadera o viene del tobillo, ¿no? Entonces, de la parte de la cadera tenemos los aductores, que son los músculos en la parte interna del muslo, que nos van a Ujú. permitir llevar la rodilla hacia adentro o tratar de juntar las rodillas. Y tenemos algunos grupos de abductores que van a estar prácticamente en la zona del glúteo y la cadera que nos van a ayudar a llevarla hacia afuera. Entonces, el balance entre estos grupos musculares va a ser crucial, lo vamos a ver un poquito más adelante. Estos músculos, sobre todo el cuádriceps y los isquiotibiales, van a funcionar como unos estabilizadores dinámicos. Eso significa que nos van a ayudar a tener el control de la rodilla de manera activa cuando se contraen los músculos, ¿no? Ujú. Ahora tenemos también unos estabilizadores estáticos.
Esto significa que nosotros no tenemos que estar pensando ni esforzándonos para tener un control sobre la rodilla, y estas estructuras se les llaman ligamentos. Son estructuras como unas cuerdas que van de un hueso a otro, ¿no? Y los anclan y nos van a permitir tener una estabilidad y evitar movimientos para los cuales no está diseñada la articulación. Por Ujú, ejemplo, la rodilla no está diseñada para que se vaya hacia adelante o hacia atrás en su mismo claro. eje. Los mantienen ahí en el mismo lugar. Los mantienen en el mismo lugar, ¿no? Entonces, ¿qué evita que la rodilla se vaya hacia adelante? El ligamento cruzado anterior. ¿Qué evita que la rodilla se vaya hacia atrás? El ligamento cruzado posterior. ¿Y qué evita que las rodillas se angulen hacia los lados? Van a ser los ligamentos colaterales, el colateral medial y el colateral lateral. Ujú. Y hay otra estructura relevante dentro de la rodilla que son los meniscos. Los meniscos son unos cojines que tenemos dentro de la rodilla como un amortiguador natural, ¿no? Que van a Mm. evitar que el impacto de cuando vayamos corriendo se traslade hacia el otro hueso y que evite que el cartílago, que es lo que recubre el hueso, se esté dañando. Entonces, cuando, o sea, ya nos explicaste muy bien la anatomía y cómo el ligamento cruzado anterior es esa estructura que impide que la rodilla se mueva hacia adelante, ¿verdad? O sea, que haya como un desplazamiento de la rodilla hacia adelante. Pero entonces, ¿en qué momento se lesiona esta estructura? Esta estructura se lesiona, sobre todo, lo que está documentado es que es en lesiones no traumáticas. ¿Qué me Ujú, refiero con no traumáticas? Que no reciben un golpe, ¿no? A ujú, pesar que muchas de estas lesiones las vamos a ver en deportes que son de contacto, como el fútbol, soccer, el básquetbol, o deportes de colisión, como el fútbol americano, o el taekwondo. El gesto deportivo que va a llevar a la ruptura del ligamento cruzado anterior generalmente es por una desaceleración. Esto significa que alguien va corriendo y mientras vas corriendo vas frenando y tratas de cambiar súbitamente de dirección. mm, Cuando se juntan algunos mecanismos, llevan a la rodilla a un punto que le llamamos el punto de no regreso. Entonces, cuando vas corriendo y vas desacelerando y al mismo tiempo tu rodilla se angula hacia adentro y hay una torsión, en mm, ese momento la sumatoria de todas esas fuerzas va a llevar a una ruptura del ligamento cruzado. mm, Entonces, es una lesión de no contacto. Otro de los mecanismos de no contacto que se presentan frecuentemente es en los aterrizajes. Se va a ver mucho en temas de voleibol, de básquet, y en las mujeres también en temas, por ejemplo, de gimnasia, en los que no absorben tanto la energía al momento de la caída, caen con la rodilla, digamos, en una posición muy rígida de extensión ujú. y la rodilla se angula hacia adentro y eso lleva a la ruptura. Me parece muy interesante que menciones el punto de no regreso y quiero que me ayudes a clarificar un poco porque pareciera ser esta idea de que es 0 o 100, ¿verdad? Pero entendemos de que verdaderamente esta lesión está en un espectro y eso nos va a llevar al tema de tratamiento. Entonces, ¿nos pudieras explicar un poco de como cuál es el progreso de la lesión o si es o la tienes o no la tienes? Un poco para todas las personas que nos están escuchando. Sí, bueno, en sí las lesiones se pueden dividir en 3, o sea, son las lesiones grado 1, grado 2 y grado 3. Esto habla de la severidad de la lesión. Una grado 3 es cuando hay una ruptura completa, una grado 2 es cuando hay una ruptura parcial, que generalmente es menor o está en alrededor del 50%, y las grado 1 son lesiones intrasustancias, son lesiones pequeñas que no representan un riesgo a la estabilidad. Ujú, En sí que me tocaba ver en Barcelona. Aquí en México, desafortunadamente, no lo tenemos tan disponible estos equipos para verlo. Esas lesiones parciales hacían unas pruebas en un aparato que se llama GenuRop o el CAT-1000, que mide la laxitud de la rodilla, qué tanto da de sí, y lo mides de una manera muy objetiva aplicando la misma fuerza entre una rodilla y otra, ¿no? Entonces, hay personas que tienen mucha laxitud del ligamento y hay otros que no. Entonces, en lugar de decir a partir de tal cifra, es más en relación a tu rodilla sana, ¿no? mm. Que tanto se mueve. Y ya ellos ya te habían determinados unos puntos de corte para definir quiénes se tendrían que operar y quiénes no. Aquí en México, pues nos basamos más en la cuestión de la resonancia magnética y también en la respuesta de la sintomatología, ¿no? Si se logra hacer un entrenamiento propioceptivo en el que a través de los estabilizadores dinámicos se puede compensar esto,
pues uno se pudiera evitar una cirugía. Es muy, muy interesante. Yo creo que podemos hablar un poco más de diagnóstico y tratamiento un poco más adelante, pero quiero regresar a esta noción de quiénes sufren este tipo de lesiones. Hablamos de atletas de alto rendimiento, de personas que hacen ejercicio, personas que no están acostumbradas a hacer ejercicio. ¿Quiénes son el tipo de personas que normalmente tienen este tipo de lesiones? Hay una gran variedad, ahora sí que va desde el amateur al profesional. eh, Nadie se salva de esta cuestión, sobre todo cuando existe la sumatoria de los factores de riesgo, ¿no? Ujú. Sin embargo, algo bien interesante, hay estadísticas que dicen, por ejemplo, la población de riesgo entre hombres y mujeres, hay un riesgo de 4 veces más de lesiones de ligamento cruzado en las mujeres comparado con los hombres. Según el doctor Iñaki Centeno, una de las formas más precisas de evaluar el riesgo de lesión del ligamento cruzado anterior es mediante el análisis de las horas de exposición. Por ejemplo, comparar la incidencia de lesiones entre deportistas que entrenan 1000 horas o comparar a aquellos que entrenan 500 horas. Un hallazgo relevante que destaca el especialista es que en niveles de élite, donde los gestos deportivos están mejor desarrollados, la incidencia de lesiones de LCA es considerablemente menor. De hecho, los atletas amateur presentan de 2 a 3 veces más probabilidades de sufrir esta lesión en comparación con los profesionales. Asimismo, aunque tradicionalmente se ha señalado que las mujeres tienen hasta 4 veces más riesgo de lesión que los hombres, el análisis por horas de exposición ha mostrado que en algunos deportes esta diferencia se reduce, lo que sugiere que los patrones de movimiento influyen más que el género. No obstante, el mayor riesgo en mujeres persiste, lo que da pie a una conversación más profunda con el doctor Centeno sobre los factores que aún quedan por entender. Los hombres y las mujeres somos diferentes anatómicamente. ¿A qué me refiero? Las mujeres tienen una pelvis más ancha y esto es porque tienen que tener un canal de parto amplio, ¿no? La pelvis tiene que estar un poquito más amplia. ¿Qué sucede con esto? Pues las caderas están más hacia los lados y eso genera un ángulo más pronunciado entre la cadera y la rodilla. Ese ángulo, cuando lo medimos, se llama ángulo Q, y por dar números, en un hombre, más o menos lo normal es que sea de 13 grados contra una mujer que es de 15.9 grados. Entonces hay 3 grados de diferencia en esa parte. También la escotadura intercondilia, que es un arco que se forma dentro de la rodilla en zona del fémur, es más pequeño en las mujeres comparado con el de los hombres. Esto Ujú. lleva a que el ligamento se pueda pinzar con mayor facilidad. Entonces, estos dos factores contribuyen a que haya un riesgo mayor de lesión. Anatómicamente, esos son. Ahora, también hay factores hormonales. Los Ujú. hombres y las mujeres tenemos hormonas distintas y dentro de las hormonas que presentan el mayor riesgo está el estradiol, que es un tipo de estrógeno y que cuando están en la etapa de ovulación va a haber un pico alto de estas hormonas y eso genera que haya una laxitud ligamentaria. Los ligamentos se vuelven más laxos. Entonces, ahorita hay algunos estudios muy interesantes en poder determinar qué partes del ciclo menstrual pueden implicar un mayor riesgo. Sin embargo, el reto es inmenso para poder demostrar esto, porque entre mujeres la variación de estas hormonas es muy grande, ¿no? En cuanto al Ujú. ciclo, hay mujeres que tienen periodos de 30 días, hay unas que tienen periodos más cortos y hay unas que tienen periodos más largos. Ahora, también midiendo a una misma mujer, puede ser que este periodo sus niveles de hormonas estén en un punto, pero en el siguiente van a estar más arriba o van a estar más abajo, ¿no? Entonces se vuelve muy difícil poder tener como parámetros para decir, bueno, estos son los puntos de mayor riesgo. Sin embargo, pues sí representa un reto importante para los staffs de coacheos el poder tomar en cuenta en qué parte del periodo están para saber cómo van a ser las exigencias deportivas o cuáles van a ser las estrategias del equipo. Entonces, algunas de las cosas que se recomiendan para las mujeres para poder identificar más o menos en qué periodo estás es hacer un calendario o llevar un seguimiento, un diario de los periodos. Hay aplicaciones que ya te lo hacen. La otra es la toma de temperatura. Si en las mañanas todos los días se toman la temperatura, cuando encuentren que la temperatura está ligeramente más alta,
esos momentos es cuando está la fase de la ovulación. Entonces aumenta el metabolismo y eso se refleja en generación de calor. Entonces esa es otra manera de identificarlo. La tercera es haciendo mediciones hormonales. Hay algunos estuches que toman una muestra de orina y te pueden orientar si estás ovulando o no, o unas muestras de sangre para poder medir los niveles de progesterona. Entonces también la progesterona es otra de las cosas que nos interesa. Esa lamentablemente se tiene que hacer con una prueba de sangre, pero nos da información interesante en el tema de que si estás dentro de los valores normales o por arriba, decimos que está todo bien, ¿no? Uh-huh. Si está abajo de los valores, eso es algo que nos preocuparía y quizás sería importante enfocarnos en la parte de la salud para poder evitar alguna lesión. Toda esta recolección de información, particularmente en el nivel elite de las atletas mujeres, ¿sabe si se lleva a cabo en alguna organización o en algún deporte, tal vez aquí en México o en Estados Unidos a nivel internacional? Específicamente recolección de información para prevención de este tipo de lesiones. Tengo conocimiento que sí se está invirtiendo en la parte de ciencias del deporte. Al menos conozco a la nutrióloga que lleva el programa de Sultanes Femenil y ella, por ejemplo, hace pruebas nutricionales y de sudoración que van enfocadas a eso. No sé si a detalle también se está revisando el tema de los ciclos menstruales y haciendo estas pruebas. Donde sí sé que lo están haciendo es, por ejemplo, en el equipo de fútbol Barcelona, en el femenil, en el Manchester. Entonces, sí hay algunos equipos profesionales de Europa que sé que lo están haciendo. Y es más o menos hacia donde se está orientando ahorita la parte de ciencias del deporte en relación a esto. Ahora, una parte también bien interesante que se ha estado desarrollando es en el tema de conmociones cerebrales. Resulta que uno de los factores que evita que te rompas el cruzado es un buen control neuromuscular. El cerebro tiene que estar funcionando al 100. Por ejemplo, si estás desvelado, tienes un mayor riesgo de romperte el ligamento cruzado anterior, así estás bien descansado, ¿no? Wow. Y algo que encontraron, esto lo encontraron la NBA de mujeres, fue que empezaron a notar un patrón que cuando se conmocionaban, en los siguientes 90 días había una ruptura del ligamento cruzado anterior. Digamos que ya habían pasado por el proceso de recuperación de su conmoción, ya les habían hecho todas las pruebas, les dice el doctor y el trainer y todo esto. Ya puedes regresar a jugar. Y regresaban a jugar y de repente en una jugada se rompían el cruzado, ¿no? Y entonces en ese año analizaron las estadísticas y se dieron cuenta que había 4 veces más riesgo de romperte el cruzado si habías tenido el antecedente de conmoción en los últimos 90 días. Y esto los ha llevado a hacer algunos esquemas de preparación y entrenamiento. Pero trataron de lanzar esa pregunta a irse hacia el pasado, ¿no? O sea, ya tienen una base de datos enorme. Entonces dijeron, bueno, ¿cómo se ha comportado este patrón en los últimos años, ¿no? Entonces, desde el 2016 sacaron los datos. Solamente quitaron el 2019 y 2020 por los temas de la pandemia que no hubo competencias. Claro. Y encontraron un número aún más alarmante, de 11 veces más riesgo de romperte el cruzado si tuviste una conmoción, ¿no? Wow. Entonces, ¿a qué nos está llevando esto? Que antes nos fijábamos nada más en la parte biomecánica y ahora también nos tenemos que enfocar en la parte del control neuromuscular. Prevenir lesiones no es cuestión de suerte, sino de estrategia. Y en este episodio, el Dr. Centeno nos compartió un modelo muy útil usado a nivel internacional para reducir el riesgo en el deporte, denominado Van Mechelen. Consiste en 4 pasos. Identificar qué tan común o grave es una lesión, detectar qué factores la provocan, aplicar un plan para reducir ese riesgo y finalmente, evaluar si ese plan realmente funcionó. Durante la charla, el especialista destacó que los programas basados en este modelo han logrado reducir hasta un 60% las lesiones del ligamento cruzado anterior, como lo fue el caso del equipo olímpico de Noruega. Por otro lado, compartió otra clave fundamental para la prevención: conocer el terreno donde se juega. Explicó que las canchas sintéticas pueden aumentar entre un 30 y 60% el riesgo de lesiones en la rodilla o en el tobillo debido a la fricción de su superficie. Por eso, conocer el tipo de campo y elegir el calzado adecuado no es un detalle menor. Puede ser la diferencia entre disfrutar del juego o poner en riesgo tu salud física.
me encantaría cerrar con una frase que me dio mi maestro, el doctor Ramón Cugat, que mucho tiempo fue el médico ahí en el Barça. Dice, no hay que hacer deporte para estar en forma, hay que estar en forma para hacer deporte. El éxito de la recuperación de estas lesiones, sobre todo cuando son quirúrgicas, digo, el 50% es lo que hacemos los doctores y el otro 50% es lo que vas a hacer tú en tu recuperación. Una de mis recomendaciones puntuales es que no te operes luego, ya que te identificaron la lesión. Espérate unas 3 semanas, entrena esas 3 semanas para que puedas caminar normal, que puedas flexionar la rodilla completa y que tengas la capacidad de hacer un ejercicio que se llama straight leg raise, que lo hagas 20 veces sin que tiemble la rodilla, con una extensión completa. Si logras hacer eso, estás en tus mejores condiciones para operarte, porque la razón de esperarte es que en el momento que te lesionas tienes un proceso inflamatorio. Si nosotros te operamos, vamos a hacer una inflamación también. La sumatoria de esas dos hace que la recuperación sea muy difícil y que pierdas bastante músculo por cuestión de inhibición. Si en ese proceso nos esperamos 3 semanas, la rodilla se desinflama, recuperas control, ganas músculo y entonces al momento de hacer la cirugía no vas a perder tanto, tu recuperación va a ser abismalmente distinta. Pues ahí lo tienen. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando. Espero que este episodio haya sido de su agrado, que hayan podido entender este tema de una mejor manera. Y a final de cuentas, no solo es modificar nuestros comportamientos para ayudar a prevenir este tipo de lesiones, sino también modificar el mundo en el que nos movemos y en el mundo en el que practicamos deporte. Este es un episodio más de Ola de Salud y nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Hola, somos Rosalinda Ballesteros y Luis Raúl Domínguez. Y te invitamos a escuchar Cuida tu Mente, un podcast donde expertos del TEC de Monterrey e invitados brindan herramientas y consejos para potenciar una vida positiva. Cuida tu Mente es parte de Tech Sounds Podcast, la barra oficial del Tecnológico de Monterrey.